Muy bien, hermano, entonces continuamos con nuestro estudio acerca de la hermenéutica. Cómo poder nosotros estudiar la Biblia, ¿no? Y estamos hablando de que el texto en su contexto es rey. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta siempre. Y ahorita entonces vamos a estar hablando acerca de un ejercicio de interpretación, ¿no? De Santiago 2, del 14 al 26. Y vamos a ver primero algunas observaciones que yo veo rápidamente de lo que hemos visto anteriormente, para que podamos nosotros entonces dar la correcta interpretación de acuerdo a la recolección de la información que vemos en el texto. Acordémonos que el texto es lo que genera en nosotros doctrina, el texto es el que genera en nosotros la verdadera interpretación de acuerdo al sitio, la cultura en que fue escrito, para que así nosotros podamos darle la debida interpretación. Entonces vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude en esta sección y pidámosle pues al Señor. Padre Celestial, gracias por este día, gracias por tu palabra, gracias por el libro de Santiago, Señor, que nos va a enseñar grandes cosas, sobre todo en esta fase, Señor, de nuestra interpretación de la Biblia, Señor, que es bien indispensable saber que solamente hay una sola interpretación del texto y que hay muchas aplicaciones, pero que hoy nos vamos a concentrar en resumir las observaciones que hicimos anteriormente para poder, con esa recolección de datos, con la ayuda del Espíritu Santo, ver lo que Dios quiere decirnos a nosotros acerca del tiempo en que fue escrita la epístola, a quién fue escrita y cómo se debe interpretar correctamente de acuerdo a su contexto. Padre, ayúdame con la asistencia de tu Espíritu Santo. Tú eres el que nos ayudas a nosotros a acomodar lo espiritual con lo espiritual, Señor. Te lo pido pues en Cristo Jesús. Amén. Entonces, hermanos, vamos nuevamente al texto en Santiago, y al ver las observaciones que hemos estudiado, vemos entonces en resumen que la carta fue escrita a los judíos creyentes que no estaban preocupados si estaban o no salvos. Ese no es el asunto. Nos habla más bien de la justicia práctica, de cómo debemos de vivir unos con otros para agradar a Dios en medio de las pruebas y tentaciones de la vida, lo cual es muy importante para Dios. Y no solamente para Dios, sino también para el testimonio de la iglesia en la tierra. El Señor dijo: en esto conocerán que sois mis discípulos, si os amáis unos a otros. Entonces es bien importante que nosotros veamos eso. Ahora, ¿quién fue el escritor? Ya vimos claramente que es Santiago, medio hermano de Jesús. Él era pastor de la iglesia en Jerusalén. ¿Qué había sucedido con ellos? Estaban en la dispersión. Posiblemente después de la persecución del apóstol Pablo, y que cuando mataron a Esteban y todo esto, la iglesia comenzó a dispersarse. Y entonces estaba en la dispersión, y lo sabemos por el versículo 1, que dice: Santiago, ¿a quién? Dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Entonces vemos claramente que eso nos dice la palabra de Dios. Otra pregunta, observación que hicimos es: ¿cuándo se escribió? Vemos que como primera epístola fue escrita a los creyentes del Nuevo Testamento alrededor de ¿qué? Del 45 al 46 después de Cristo. Bien temprano. Y tiene un carácter que en su totalidad está escrita a ¿qué? A los judíos creyentes. A los judíos creyentes. Aquellos que han sido salvos el día de Pentecostés, pero que ahora habían sido perseguidos con el tiempo. Y entonces estaban dispersos. Estaban siendo probados. Porque es cuando ellos fueron desheredados, cuando ellos, sus familias los habían diciendo: usted no hereda nada, porque eran creyentes en Jesucristo. Entonces ahí es cuando realmente se pone a prueba nuestra fe, ¿verdad? Y esto se trata el libro de Santiago. Ahora, ¿dónde estaba Santiago cuando escribió? Muy posiblemente desde Jerusalén, como lo vimos en Hechos 8:1 y Hechos 11:19. Vemos que como estaban dispersos, los apóstoles se habían quedado en Jerusalén mientras los demás estaban ya fuera dispersos. Entonces era necesario él escribir esta carta.
¿Qué tipo de acción está Santiago intentando animar en sus lectores? Vimos que él quiere que sus oyentes, creyentes, tengan una fe activa, que se cuiden unos con otros, ¿sí? Bien interesante eso. Él quería que ellos fueran hacedores de la palabra y no solamente que oidores. Cuando uno está siendo perseguido, hermano, es más fácil no ser un hacedor, sino solamente un oidor de la palabra. Entonces, como nosotros vamos, hermanos, veamos algunas observaciones rápidamente. ¿Cuál es el contexto de esto? Conforme a las observaciones que usted pueda ver en el capítulo 1. Por ejemplo, ellos están siendo probados y él esperaba que ellos manifestaran paciencia y se cuidaran unos por otros. Pero parece ser que las cosas andaban mal y por eso escribió la carta, ¿no? Mire, por lo menos usted en el versículo 5 del capítulo 1, dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, o sea que estaban dispersos y tenían falta de ¿qué? De sabiduría. Pues obviamente si uno es solamente un oidor y no hacedor, pues demuestra claramente que le falta sabiduría, porque sabiduría es conocimiento puesto en práctica. Usted ve más adelante, hermanos, que no solamente eso, debido a que no tenían sabiduría, no sabían cómo pedir, pedían mal, pedían para sus deleites, y no recibían y ardían de envidia y todo esto, ¿no? También eran hombres de doble ánimo, inconstantes en todos sus caminos. Usted lo puede ver en el versículo 8. También usted puede ver, si vamos rápidamente, a como vamos viendo al texto, cuando hacemos las observaciones, vemos que algunos estaban siendo tentados y hasta estaban diciendo que estaban siendo tentados de parte de Dios. ¿Sí? Entonces mire cómo el contexto nos va dando debido a las observaciones, el flujo natural de lo que está tratando de comunicar Santiago. Entonces vemos también de que Santiago los exhorta diciéndole que ninguno es tentado de Dios, sino de que su propia concupiscencia, cada uno es tentado, quiere decir de su malo pensamiento, de la naturaleza pecaminosa, cada uno es tentado ¿a qué? A proceder de esa manera, ¿sí? Y que de esa manera da luz al pecado. Usted lo está haciendo responsables. También nos dice en el versículo 19, por esto, mis amados, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. No eran pacientes, por lo tanto eran prontos para airarse. Eran prontos para airarse. Ahora, no solamente eso, el Señor le está diciendo que el problema número uno de ellos, que cuando se airaban, la justicia de Dios no obraba a través de ellos. Lo que se veía era la injusticia entre ellos. Ahora, les decía a ellos y les exhortaba en el versículo 21, que es un versículo clave. ¿Cuál era el problema de ellos? No estaban recibiendo con mansedumbre la palabra implantada, la cual podía salvar sus almas ¿de qué? Del engaño o el defraude que tenían unos con otros. Se estaban engañando unos con otros. No estaban siendo salvos del poder del pecado en su santificación diaria. Se estaban defraudando unos a otros. Es más, algunos se creían muy religiosos. Pero Él los exhorta en el versículo 27 diciéndole: la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos. ¿Qué más dice? Y a las viudas en sus tribulaciones, como lo hacían desde el principio cuando fueron salvos en el día de Pentecostés, y guardados sin mancha del mundo. Entonces podemos ver ese contexto importante, porque eso es lo que está sucediendo con ellos. Y más adelante usted puede ver otras observaciones acerca de que ellos no podían ni domar su propia lengua, ¿verdad? Dan lugar al diablo a que tomara lugar en sus vidas. No estaban resistiendo al diablo porque no estaban recibiendo la palabra implantada. Entonces ese es el contexto bajo el cual se está escribiendo.
Ahora, ¿cómo sabemos nosotros que verdaderamente le está escribiendo a creyentes? Primero, vimos que está hablando a hermanos. Se menciona 15 veces a través de toda la epístola en todos los capítulos. Número 2, habla de la fe madura. Santiago 1 del 2 al 4 y Santiago 2, 22. Él esperaba que ellos alcanzaran madurez en su fe. Solamente aquellos que pueden alcanzar una fe madura son los que ya son creyentes. Entonces obviamente su audiencia son creyentes. Número 3, tenían el Espíritu Santo. Santiago 4:5 nos dice que tenían el Espíritu Santo. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? El Señor lo está anhelando celosamente. ¿Por qué? Porque ellos estaban afrentando al pobre. Ellos estaban siendo injustos entre ellos mismos. No estaban tomando cuidado del uno al otro. Y así el testimonio hacia afuera no era el de un discípulo de Cristo. Porque el Señor dijo, amaos unos a otros como yo os he amado. No estaban cumpliendo la ley perfecta de la libertad, que es el nuevo mandamiento que Jesús dijo en Juan 13, el 34-35. Vamos allí, por favor. Juan 13, del 34 al 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán, hablando del mundo inconverso, todos que sois mis discípulos, si tuvieses amor los unos con los otros. Qué contraste a ellos en el día de Pentecostés y más adelante, ¿verdad? Cuando se congregaban, cuando partían el pan juntos y perseveraban en la doctrina, cuando recibían la palabra implantada. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que la palabra de Dios crecía en ellos. Y no solamente que crecían ellos, sino que la gente se daba cuenta que habían caminado con Jesús, que eran sus discípulos. Pero ahora mire cómo se había, al pasar el tiempo, en el año 45, 46 después de Cristo, miren con lo que ha ocurrido con ellos. También como sabemos que también son salvos, no solamente porque tenían el Espíritu, sino número 4, porque eran nacidos de nuevo. Miren lo que dice Santiago 1:18. Santiago 1:18, vamos allí. Nos dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Eran nuevas criaturas. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Posicionalmente eran justificados delante de Dios, pero en la práctica, hermanos, se estaban defraudando el uno al otro. Número 5. Dice que sabemos que son creyentes, su audiencia, porque habla de la recompensa de la corona de vida. Aquellos que verdaderamente estaban dispuestos a tomar cuidado los unos a los otros mediante la fe demostrable, ellos iban a recibir una recompensa. Porque muchas veces les podía costar la vida al tomar cuidado unos por otros. Y mire lo que dice en Santiago 1:12. Dice allí, bienaventurado el varón que soporta la tentación. El único que puede soportar la tentación es el creyente. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. A los que le aman. Así era que podían ser reconocidos como sus discípulos. ¿Sí? Entonces había gran recompensa, una bienaventuranza, el que se atendieran los unos a los otros. Entonces no hay duda que eran creyentes. Ahora pasemos, Santiago 2 del 14 al 26. Y vamos a ver, hermanos, que vamos a darle la debida interpretación ahora debido a todas esas observaciones que hemos visto. Entonces, empecemos. Santiago 2 del 14 al 20, por favor. Hermanos míos,
¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Entonces vemos en Santiago 2, del 14 al 20, Santiago trató con el concepto de la fe improductiva. Una fe improductiva iba a ser que ellos mismos se engañaran, que ellos mismos se defraudaran. Y esa fue la exhortación, porque estaban defraudando a los pobres, a las viudas, no estaban visitando a las personas que estaban siendo perseguidas, y no estaban guardando sin mancha en el mundo. Estaban practicando algunas obras de la carne, la ira, ¿no? La impaciencia, todo eso son obras de la carne. Ahora, Santiago 2:14 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará o sirve si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? En otras palabras, ¿de qué servirá alguno que dice que es oidor y no hacedor de la obra, no hacedor de la palabra de Dios? ¿Podrá esa fe salvarle del engaño, del pecado? De ninguna manera, hermanos. Se están defraudando a sí mismos. ¿Qué nos dice Santiago 1:22? Por favor, léelo. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Engañándoos a vosotros mismos. Ahora, mire el contraste con Santiago 1:25, por favor. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Bienaventurado en lo que hace. Y ya vimos que una de esas bienaventuranzas es que va a tener la corona de la vida, ¿no? Vimos claramente que el Señor le recompensa aquí en la tierra y fuera de eso allá en el cielo. Entonces vemos claramente que valía la pena perseverar, ¿sí? Y ser atento a la perfecta ley, a la de la libertad. Y ya vimos que la perfecta ley de la libertad es el nuevo mandamiento que Cristo les dio. Amaos unos a otros como yo os he amado, ¿sí? Entonces, una cosa que pasaba con ellos es que estaban defraudando a sí mismos. No solamente están defraudando a sí mismos, sino que también ellos estaban siendo olvidadizos. Y eso es lo que le pasa a las personas, a los creyentes. Esa es la tentación cuando somos ¿qué? Cuando somos probados, hermanos. Es enfocarnos en nosotros mismos y nos olvidamos de otros hermanos. Y eso es lo que está pasando. Nuevamente dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará? Está hablando del aprovechamiento de una fe sin obras. No sirve de nada. Dice, si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿podrá la fe salvarle? ¿Podrá justificarle? No. Es injustificable lo que ellos estaban haciendo. Estaban defraudando al pobre. Estaban descuidando las viudas, que la iglesia tenía que cuidar por las viudas y sobre todo aquellas que verdaderamente eran viudas, ¿verdad? Quiere decir que se dedicaban a la palabra de Dios y todo, y no tenían quien les sostuviese de su familia. Estaban descuidándolo todo. La lengua. Estaban haciendo acepción de personas. Si llegaba un andrajoso, le decían, quédate tú allá, pobre andrajoso creyente. Pero si llegaba el rico, ay, venga, la primera silla. ¿No es eso carnalidad, hermanos? ¿Será así que se cumple la ley de la libertad como Cristo nos amó? No, de ninguna manera, hermano. Era injustificable lo que ellos estaban haciendo entre ellos mismos. Y ese testimonio estaba afectando al testimonio del que las personas tenían acerca de ellos como iglesia. El mundo incrédulo. Vemos que Santiago nunca usó la palabra salvososo para referirse al primer tiempo de la salvación o a nuestra justificación ante Dios.
Aquí estamos hablando de la salvación del engaño, el poder del pecado. Se estaban defraudando unos a otros. No estaban practicando la verdad, como dice Primera de Juan 1, ¿verdad? La mentira estaba en ellos, estaban mintiendo y no practicaban la verdad. La religión de ellos no era sin mácula y pura, sino que al contrario estaba contaminada por el mundo, hermanos. Tenía una mente mundana. En todos los 5 casos en que Santiago usó la palabra salvo, siempre la usó en referencia ya sea para la santificación o para la liberación física. Por favor, puede leer Santiago 1:21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Ahí está. Y de acuerdo al contexto, salvar las almas ¿de qué? Del engaño de ellos mismos, como lo dice el versículo 22. Lea el versículo 22, hermano. 22. ¿Sí? Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Ahí está. Salvos del engañarse a ellos mismos, hermano. Parecido a Juan, ¿no? Si alguno dice que tiene comunión con él y no camina en la luz, quiere decir que se está engañando a sí mismo y no está practicando la verdad. Está hablando de la práctica de la verdad. No la están practicando. No se le veía la justicia de Dios en sus vidas, en la práctica. La justicia práctica entre creyentes solamente se puede llevar mediante la fe demostrada por obras a través del creyente. Ellos no podían demostrar que la justicia de Dios estaba obrando a través de ellos, porque muchos tenían ira. Y dice la palabra de Dios que en la ira no obra la justicia de Dios. Lo que obra es la carne, hermanos, ¿verdad? Había contiendas entre ellos, se mordían entre ellos unos a otros, dice la palabra de Dios. No recibían porque pedían mal para sus deleites. Tremendo. Ahora miren lo que dice el versículo 4:12. Todos son con respecto a la santificación. Un solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Se juzgaban unos a otros. Ellos no, dice la palabra de Dios que ellos debían de ser ¿qué? Tardos para hablar y tardos para irarse. Pero era lo contrario. La palabra de Dios que dice que con la lengua encendían un fuego, ¿sí? Se dejaban tomar del diablo y se estaban juzgando unos a otros. Tremendo, ¿no? 5:20, por favor. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Salvará qué? Multitud de pecados. Entonces ahí está hablando de la liberación física, ¿verdad? Porque si ellos seguían ese error, estaban llevándose a que su vida fuese disciplinada con el Señor. Y hay veces cuando el Señor quiere disciplinar, hermanos, hay veces disciplina quitando la vida física del creyente. Pero si alguno lo hace volver, nuevamente léalo, si alguno lo hace volver del error. Sí, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte su alma y cubrirá multitud de pecados. Ahí está, hermanos, ¿cierto? Ellos están en un error, hermanos. La gran mayoría está en un error. Pero había gracia todavía, hermano, para hacerlos volver del camino. Entonces vemos claramente que está hablando o de la santificación o la liberación física de la disciplina de Dios. Santiago 2, del 15 al 16, dice: y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros, mire que todo es relacionado entre hermanos, les dice: id en paz, calentados, saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha o sirve? De nada servirá una fe así. Por eso más adelante vamos a hablar que es una fe muerta, carente de obras. Se defrauda a sí mismo y a los demás. Se están defraudando unos a otros. La fe de una persona es inútil a menos que resulte en buenas obras. Vamos a Hebreos, por favor. Hebreos capítulo 11.
Y Hebreos capítulo 11 básicamente nos muestra la fe demostrada por obras en los creyentes desde el Antiguo Testamento hasta el testimonio supremo de Cristo. Amén. El autor y perfeccionador de la fe. ¿Y qué nos dice allí? Versículo 1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen ¿qué? Testimonio. Aquí nos está hablando de testimonio, no la salvación de la pena del pecado, sino testimonio en su santificación. Los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y luego dice que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio. No salvación de la pena del pecado, sino testimonio de que era justo. ¿Sí? Dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ello. Luego dice, por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto tuvo ¿qué? Testimonio de haber agradado ¿a quién? A Dios. Su conducta agradó a Dios, su testimonio, sus obras hablaron por él. Ahora, y por último, vea el sexto como para poner un ejemplo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Solamente el Señor puede galardonar al creyente, al que da buen testimonio. Esto es lo que nos está dando el contexto. Y da el testimonio de la fe de Noé. Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó, ahí está la obra, el arca en que su casa se salvase. ¿De cuál salvación está hablando ahí? De la física del diluvio. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces vemos muy claramente que la fe de una persona es inútil a menos que resulte en buenas obras. Ellos no están dando buen testimonio ni entre ellos mismos y mucho menos afuera, ¿verdad? En el mundo incrédulo. La fe improductiva no será recompensada en el tribunal de Cristo. Primera de Corintios 3, del 12 al 15, por favor. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces muestra muy claramente que la persona es salva así como por fuego, aunque edifique sobre la sabiduría del hombre en lugar de la sabiduría de Dios, el evangelio, ¿verdad? Nadie puede remover el fundamento de lo que es escrito, pero cada uno tiene que mirar cómo sobreedifica. Esta iglesia que está en la dispersión está sobreedificando sobre su propia vida. Eran egoístas, no se servían unos a otros, estaban defraudándose continuamente el uno al otro. Y como estaban defraudando el uno al otro, hermanos, pues no estaban agradando a Dios, y Dios estaba a punto también de traerlos a una disciplina tan drástica que podría causarle la muerte física a algunos, como vimos, ¿verdad? Hermanos, así se vuelve la iglesia, hay veces hoy en el día de hoy, ¿verdad? Así se vuelve la iglesia en el día de hoy. Ahora mire lo que dice 2 de Pedro 1, del 8 al 9. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Volviendo a la ilustración de 1 Corintios 3, del 12 al 15, del que edifica, utilizan materiales perecederos, como aquellos que sobreedifican su vida pensando en sí mismos y haciendo las obras para su propia gloria, por su conveniencia y todo. Dice la palabra de Dios, son elementos volátiles como la paja, la hojarasca y la madera. ¿Y qué pasa? Cuando son sometidas al fuego, se desaparece. Esa persona no recibe ninguna recompensa en el cielo.
pero aquellos que edifican sobre materiales preciosos como plata, oro y metales preciosos, ¿qué pasa con ellos? Al ponerse el fuego, en lugar de desaparecer, se refinan y permanecen. Son metales que son permanentes. Y eso simbolizan las obras que hacemos en Cristo Jesús por medio de la fe. ¿Sí? Esas obras que leímos en Hebreos capítulo 11. Obras que dan buen testimonio. Aquellas obras que aún te puede costar la vida, pero que te hacen heredar la corona de la vida, que habla en Santiago capítulo 1, que estuvimos viendo. Entonces, vemos claramente que era una iglesia que se estaba defraudando a sí misma y se estaba engañando a sí misma. Ahora, Santiago 2:17 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La fe de un creyente es muerta, inerte o sin vida cuando no está acompañada por buenas obras. Aquí no está hablando de una fe no existente. La Biblia nunca habla de una fe no existente. Aún el diablo cree y tiembla. Cuando Jesús echó fuera a los demonios, le dijeron los demonios, ¿qué tienes con nosotros, Señor Jesús? No ha llegado nuestra hora, y temían, ¿verdad? Pero lo que usted sí ve es que los demonios creen, tiemblan, pero nunca van a obedecer, ¿verdad? Entonces, la Biblia nunca se refiere a una fe no existente. Lo que está hablando aquí es de una fe no activa, una fe que no es productiva, ¿sí? Una fe que no deja que Dios actúe a través de ¿quién? De nosotros como pámpanos para llevar fruto de la relación con Cristo, ¿sí? Entonces, las buenas obras no se ven, no va acompañado por buenas obras. Era injustificable lo que están haciendo unos a otros. Obviamente, para que tu fe esté muerta, tuvo que haber estado viva previamente. Aquí lo que está hablando es que tu fe está separada de las obras, y cuando la fe está separada de las obras en la vida del creyente es porque en realidad el creyente no está ejerciendo la fe. Aquí no está en cuestión si ellos estaban en la fe o no eran de la fe. No está diciendo que si ellos eran creyentes o incrédulos, como vimos el contexto. Lo que está diciendo es que ellos estaban mintiendo, se estaban defraudando, estaban practicando una religión falsa porque no se veía realmente que se tomaban cuidado unos por los otros, ¿sí? No estaban amando al Señor y obviamente lo demostraban, que si no lo que no tenían en comunión con Dios verticalmente por medio de su palabra, no lo podían vivir horizontalmente. Era una falsedad lo que estaban viviendo. Una fe inactiva totalmente, una fe inerte. Mi pregunta para ustedes es esto, hermano. ¿Estaba la iglesia en la dispersión de las 12 tribus de Israel, que estaban en la dispersión, creyentes como vimos? ¿Estaban tomando a Dios por su palabra o no lo estaban tomando a Dios por su palabra en medio de las pruebas y tentaciones? No lo estaban haciendo. ¿Por qué? No se demostraba, hermanos. ¿Sí? Era una fe muerta. Era una fe muerta, carente de obras. La fe de un creyente está muerta cuando está sola, es decir, no acompañada de buenas obras. Es entonces inútil para ayudar a otros y para obtener recompensa eterna. Ya vimos que el hombre es justificado aparte de las obras de la ley por medio de la fe en Jesucristo únicamente en Romanos capítulo 4. Eso es ser salvos de la pena del pecado verticalmente con Dios. Pero para nosotros estar justificados delante de los hombres y delante de Dios en nuestra santificación práctica, hermano, se requiere que ejerzamos por medio de la fe, se haga evidente que nuestras obras, ¿sí? Lo vimos en Hebreos. Ellos no estaban agradando a Dios, porque el que quiere agradar a Dios tiene que creer que Él es y que es galardonador de los que le buscan. ¿Estaban buscando de Dios? No, ni siquiera estaban no estaban prestando cuidado a la palabra implantada en el corazón. No querían, hermanos, no querían crecer en la palabra de Dios. Eran solamente oidores olvidadizos y no hacedores de la obra. Para ser hacedor de la obra se requería que ellos creyeran la palabra y la tomaran como estaba escrita y se apoyaran en las promesas de Dios y la vivieran entre ellos mismos en amor. Santiago 2:18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras.
Si la fe de un creyente no tiene buenas obras relacionadas con ellas, es considerada inútil o muerta. Inútil o muerta. Vamos un momentico a primera de Juan 1, por favor. Muy similar. Aquellos que dicen que andan en la luz, cuando no practican la verdad. Mire lo que dice allí en el versículo 3. Primera de Juan 1, 3. Dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis ¿qué? Comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Dice el versículo 4 de primera de Juan: estas cosas escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Gozo es que es un fruto del Espíritu Santo. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. ¿Qué dice allí? Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Igualito a quién? Santiago. ¿Estaban practicando ellos la verdad? No. El hermano tenía necesidad, quiere decir, necesitaba ropa, y le decía: no, me voy a orar que el Señor te caliente, y no le daba para sus necesidades, hermano. La religión del tal es vana, como dice el mismo Santiago en capítulo 1, ¿verdad? Es vana. ¿Por qué? Porque ellos no estaban practicando la verdad. Decían que estaban en luz quizás, ¿verdad? Muy religiosos. Pero demostraban claramente que no estaban caminando por la fe, porque no había obra. Santiago 2:19: tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. La fe que no produce resultados visibles es más patética que la fe demoníaca, que al menos produce estremecimiento. Por lo menos los demonios tiemblan, ¿verdad? Aunque no obedecen, tiemblan, tienen pánico. Pero hermanos, hay veces nosotros estamos tan duros de corazón que ni temblamos, hermano. ¿Sí? Ni temblamos, hermano. Insensibles. Patética la cosa, ¿no? Mire lo que dice Marcos 3:11. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Lucas 8:28. Te muestra que los demonios también creen, ¿no? El problema es que no obedecen. Dale. Al verle Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. No me atormentes, ¿no? Tremendo, tremendo. Entonces, hermanos, es que esta iglesia no tenía reverencia, hermano, al Señor, ¿verdad? No tenían reverencia. Por eso hizo que tenían que humillarse, tenían que sujetarse al Señor nuevamente, ¿sí? Santiago 2:20. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta o estéril. La fe que no produce ningún tipo de buenas obras no tiene valor. Nadie obtiene ningún beneficio espiritual de este tipo de fe. Eso es pura palabrería y nada de acción. Solo cuando confiamos activamente en Dios, cosas buenas suceden. Por eso dice allí, por favor, vamos a leer. Lo voy a leer yo, Santiago 1:27. La religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha en el mundo. Ninguna de esas obras se veían en ellos, ¿verdad? Se veía lo opuesto. Entonces, eso era lo que estaba sucediendo. Santiago 2, del 21 al 26. Santiago dio dos ejemplos históricos de la fe productiva, Abraham y Rahab. Y por esto sabemos que está hablando de la santificación. Va a tomar dos ejemplos de dos creyentes, de cómo uno de ellos hasta arriesgó su vida física por proteger a los espías en Jericó, ¿sí? Pero vamos a ver primero el de Abraham, ¿verdad? Léame por favor Santiago capítulo 2 del 21 al 26. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar?
¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces Santiago dio esos dos ejemplos y veámoslos detalladamente. Santiago 2:21 nos dice: no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Obviamente está hablando de cuando lo ofreció sobre el altar, pero él fue salvo de la pena del pecado. Vino de pasar de ser un incrédulo a un creyente cuando creyó a Dios y se le contó por justicia, en Génesis capítulo 15, ¿verdad? Lo vemos claramente, ¿no? Que es el que utiliza Romanos como referencia de que ahí fue que él fue justificado por la sola fe, aparte de las obras de la ley, ¿verdad? Aún antes de la ley, por la sola fe, en Jesucristo únicamente, ¿no? Ahora, aquí está hablando es de la justificación por obras de Abraham nuestro padre cuando ofreció a Isaac su hijo sobre el altar. Él no solamente creyó a Dios para ser salvo de la pena del pecado, él siguió creyendo a Dios en ese momento de que él era capaz de levantar a su hijo de entre los muertos, porque creía en esperanza contra esperanza. Él sabía muy bien que Dios tenía el poder de levantar. Por eso le dijo a Abraham: detente, ¿no? Cuando levantó el cuchillo. Ya sé que no me rehusaste tu único hijo. Y se proveyó de un sustituto, ¿verdad? Un carnero que estaba allí y lo colocó. Entonces vemos muy claramente que está hablando que la acción que hizo por la fe Abraham fue una acción justificable durante su vida práctica de santificación delante de Dios. Demostró su fe por las obras al colocar a Isaac sobre el altar. Cuando Abraham ofreció a Isaac sobre el sacrificio, fue justificado ante los hombres por la fe más las obras, pero no ante Dios. Porque sabemos que en Génesis 22, como le conté la historia, él fue justificado ante los hombres también. Agradó a Dios. ¿Sabe qué le dijo él antes de cuando iba con su hijo, iba con sus siervos? Le dice a los siervos: esperen aquí, nosotros vamos a subir allá al monte y volveremos. Y volveremos. Él sabía muy bien que de cierta manera él iba a volver con su hijo, porque ponía su fe en la promesa de Dios. Y cuando volvió, los siervos pues fueron testigos de aquello, ¿verdad? Fue justificado delante de los hombres. Y luego vamos a ver más adelante que él fue conocido como amigo de Dios después, delante de los hombres. Entonces miren lo que pasó, hermanos. Génesis 22 nos muestra muy bien que esa acción le agradó a Dios. Ahora Romanos 4, del 1 al 5 nos muestra muy claramente, hermanos, que él fue justificado en Génesis capítulo 15, como lo cita Romanos 4, del 1 al 5. Por favor, léelo. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces ahí fue que él fue salvo. Todavía él no había tenido ningún hijo. Y creyó a Dios y le fue contado por justicia. Creyó a Dios la promesa, ¿no? Creyó el pacto abrahámico, la simiente, la tierra y la bendición. Él lo creyó todo eso. Él sabía muy bien que Dios
iba a ser de él una gran nación y que a través de su simiente todas las familias del mundo iban a ser bendecidas, los gentiles también. Entonces, ahí fue cuando él fue salvo de la pena del pecado, de la condenación del infierno. Pero aquí en Génesis 22, cuando ofrece a su hijo, hermano, fue un acto que le agradó a Dios porque demostró su fe por medio de las obras. Que todavía le seguía creyendo a Dios, que lo tomaba a él por su palabra. Según Génesis 15:6, Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Abraham fue justificado ante Dios basado solo en la fe, sin ninguna obra, muchos años antes de haber ofrecido a Isaac en el altar. Santiago 2:22, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó o se completó por las obras? Maduró en la fe. Esto no se refiere a la fe inicial de Abraham en la salvación, sino a su fe como un hombre maduro de Dios. Como parte de su santificación, su fe estaba siendo perfeccionada, cosa que a la audiencia de Santiago les faltaba, pero muchísimo, ¿verdad? En Génesis 22, cuando Abraham ofreció a Isaac, vemos la historia de un creyente maduro respondiendo a Dios en obediencia. Dios examinó y probó la fe de Abraham cuando le pidió sacrificar a su único hijo en el altar. Él estaba dispuesto a poner a su hijo la promesa y quedarse con el Dios de la promesa. Demostró realmente que amaba a Dios y le creía a Dios. Abraham fue justificado ante el hombre cuando ofreció a Isaac. De esta manera su fe se perfeccionó o maduró. No es de extrañar que más tarde en 2 de Crónicas 27 e Isaías 41:8 Abraham ganase el título de amigo de Dios. No solamente fueron testigos los siervos cuando fueron a sacrificar al hijo, ¿verdad? Que se quedaron abajo ellos y vieron que volvió con él, sino que también fue reconocido a través de los años, ¿verdad? Como amigo de Dios. Por favor, me lo lee, esos dos versículos, 2 de Crónicas 27 primero. Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo para siempre? Tu amigo para siempre, ¿no? E Isaías 41:8. Pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Abraham, mi amigo. Él fue conocido como amigo de Dios. Demuestran nuestras obras la justicia de Dios. Demostraban las obras de la audiencia, de lo que está en la dispersión, los judíos, los creyentes demostraban la justicia de Dios. No, demostraban su propia injusticia, la carnalidad. Debido a un error común en la interpretación de Santiago 2, es importante observar que Abraham ya era un creyente justificado cuando ofreció a Isaac. Dios no estaba usando este acontecimiento para probar la salvación de Abraham, su justificación ante Dios. Él estaba probando la calidad o madurez de la fe de Abraham. Santiago 2:23. Y se cumplió, griego, pleró, hecho completo. La escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Cuando Abraham ofreció públicamente a Isaac, su fe fue fácilmente visible para sus semejantes. Génesis 15:6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Así es. En otras palabras, cuando Abraham ofreció a Isaac, él ya había sido un creyente por muchos años y ya había comenzado a vivir su fe a través del tiempo y las pruebas. Ya su hijo ni siquiera ya era un niño, ya era un adulto, ¿verdad? Pero un adulto joven, ¿no? Como creyente maduro por la fe, Abraham razonó que incluso si mataba a Isaac en sacrificio, Dios era poderoso para levantarlo aún de entre los muertos. Lo sabemos por Hebreos 11, del 17 al 19.
Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiendo dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Abraham fue probado y agradó a Dios. La iglesia que estaba en la dispersión, ellos fueron probados y no estaban agradando a Dios, ¿verdad? Mira el contraste. Estaban dejando de caminar por la fe, no estaban recibiendo la palabra implantada. Y obviamente, si no recibimos la palabra implantada, no vamos a ejercitar una fe que se demuestre por las obras. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Santiago 2:24. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Una persona es justificada ante Dios por la fe solamente. Romanos 4 del 2 al 3, ahorita lo lee el hermano. Pero él o ella son justificados ante las personas por medio de buenas obras visibles que se originan de la fe. Por favor, lee Romanos 4 del 2 al 3. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces esa es la salvación de él cuando dejó de ser incrédulo y puso su fe en la promesa de Dios. Ahí fue salvo de la condenación del infierno, ¿verdad? De la condenación del pecado, de la pena del pecado. Ahora veamos la otra referencia, Génesis 6:9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Con Dios caminó Noé. Y fue por la fe que estuvimos leyendo en Hebreos capítulo 11, ¿verdad? Que condenó al mundo. ¿Hablando de qué? De su santificación. Él edificó el arca. Él no se salvó porque él no se salvó de la pena del pecado y la condenación del infierno cuando edificó el arca. Él ya era un salvo. ¿Sí? Por eso Dios vio gracia en él. Porque él era un creyente. ¿Sí? Si no hubiera edificado el arca, se hubiera ahogado, hubiera ido para el cielo, pero ninguno de nosotros existiría, ¿verdad? Pero gloria a Dios, él creyó a Dios y le fue contado por justicia cuando el Señor lo llamó, ¿verdad? Pero después, cuando el Señor le llamó a construir el arca, él tuvo que creer que aunque no se veía nada, él tenía certeza de que lo que Dios decía era cierto. Por eso la fe es la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. Por eso alcanzaron buen testimonio, ¿quién? Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Ahora, Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces vemos que Efesios 2:9 nos dice que somos salvos no por obras para que nadie se gloríe, ¿cierto? Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Eso es justificación, salvación de la pena del pecado. Pero luego dice que somos hechura suya, ¿para qué? Para buenas obras que Dios ha preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Sí? Para buenas obras, no por obras. Entonces estamos hablando de las obras de la santificación. Santiago 2:25. Asimismo también Rahab, este es otro ejemplo. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Sorprendentemente, Santiago usó el ejemplo de la prostituta Rahab, quien fue justificada ante las personas por sus obras visibles al arriesgar su vida para ayudar a los espías hebreos. ¿Por qué pone este ejemplo? Porque ella ya era una mujer creyente. Es más, cuando los espías llegan, ella le cuenta a ellos: nosotros hemos visto lo que el Dios de Israel ha hecho al imperio egipcio y cómo muchos de ellos con su ejército murieron en el Mar Rojo. Y nosotros creemos que no hay otro Dios en los cielos que Jehová. Ya era creyente, hermanos. Pero ella no solamente era creyente, justificada, sino que también fuera eso, quería que dar buen testimonio y estaba dispuesta a arriesgar su vida por esconder a los espías.
cosa que los de Santiago, su audiencia, no estaban dispuestos a hacer ya, porque les podía costar su vida también. Josué 2, del 9 al 13, muestra claramente que Rahab ya era una creyente en Dios antes de que los espías llegaran a Jericó. Léelo, por favor. Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego, pues, que ahora me juréis por Jehová que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida de mi padre y a mi madre, y a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Y así sucedió, ¿no? Hermano, entonces vemos claramente que Santiago utiliza estos dos ejemplos. Y yo me preguntaba por qué. El primero es un ejemplo del padre de la fe de esta audiencia judía creyente, un judío, para animarlos, para exhortarles. Y el segundo ejemplo, utilizó una gentil, lo más despreciable, hermanos, para mostrarle, hermanos, que cuando una persona cree y demuestra después por medio de la fe, con obras, demuestra su fe por medio de las obras, hermanos, es la manera como se debe caminar con Dios, en la santificación. Miren cómo sentirían ellos. Utiliza Rahab, ¿sí?, de una mujer que no tenía ningún conocimiento, sino solamente lo que pasó en Egipto, y fue suficiente para que ella fuese salva por la fe de la condenación del pecado del infierno. Pero no solamente eso, quiso salvar su casa y estuvo dispuesta a arriesgar su vida, una que tenía poca revelación de Dios, mientras ellos que tenían toda la revelación de Dios del Antiguo Testamento, hermanos, y fuera eso del Nuevo, que ya eran creyentes. Qué humillante, ¿verdad? Qué humillante ver que hay veces un recién creyente tiene más fe en su santificación que uno que lleva bastante tiempo en la fe. Josué 2, del 14 al 15, retrata su fe en acción cuando tomó el riesgo de mostrar misericordia a los espías hebreos. Se estaban mostrando misericordia los unos a los otros cuando llegaban unos y eran pobres en la iglesia exhortada en Santiago en la dispersión. No. Afrentaban al pobre. Santiago 2:26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Esta es la conclusión de Santiago. Es inservible. No es confiable. ¿Quién le gusta confiar en un hermano carnal? Ninguno, hermano. ¿Sí? La fe inactiva es inútil, porque tal como un cuerpo sin su espíritu no tiene vida, así también la fe sin buenas obras que le acompañen no tiene vida. No era una fe viva en ellos. No era porque no estuviesen en la fe, ellos estaban en la fe, pero su fe era estéril, porque no la ejercían en el momento de la prueba. Cuando eran probados, cuando estaban deportados, cuando estaban oprimidos, se olvidaban unos por otros. Sabemos que un cuerpo sin su espíritu está muerto o separado. El cuerpo está allí, pero el espíritu humano se ha ido. Por lo tanto, el cuerpo ya no está activo. La muerte siempre en la Biblia habla de separación, no de la cesación de la existencia. Tú y yo fuimos creados como seres eternos. Y cuando tú mueres físicamente,
o tu destino eterno es para el infierno o para el cielo, dependiendo si has creído o no en quién es Jesucristo y su evangelio. Si has creído que Él murió por tus pecados conforme a la Escritura y que se levantó entre los muertos, tú eres salvo por la sola fe en Cristo. ¿Sí? Entonces, hermanos, el problema era ellos que en la santificación no demostraban su fe. Sabemos igualmente que la fe sin obras está muerta. Esto no significa que nunca hubo ninguna fe o que era inexistente, porque no existe en la Biblia la fe inexistente. Significa que la fe ya no está activa y por lo tanto no está beneficiando a otros. Lo estaba afrentando, lo estaba humillando. La fe es beneficiosa para otros solo cuando se expresa en buenas obras. Tenemos el ejemplo de Abraham y de Rahab. En conclusión, hemos observado que Santiago 2 describe una justificación ante los hombres. Está hablando del tratamiento entre ellos como hermanos. No está hablando de la justificación vertical con Dios, de la pena o condenación del pecado en el infierno. No está hablando de eso. Las Escrituras confirman que la justificación ante Dios para la salvación eterna es a través de la fe en la persona y obra de Cristo. La justificación ante Dios nunca es por buenas obras de ningún tipo. Romanos 3, del 21 al 31, por favor. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Ahí está. La única manera de confirmar la ley para que se cumpla en toda su plenitud es a través de la obra perfecta de Cristo en la cruz. En la cruz se manifestó la justicia de Dios, mediante la cual el hombre, por la sola fe, puede ser justificado del juicio justo de Dios en el infierno, hermanos. La justicia de Dios se manifestó en el Evangelio por fe y para fe. El justo por la fe vivirá. El hombre es justificado por la sola fe en Jesucristo. ¿Por qué? Porque es un regalo gratuito. Va con Efesios 2, 9, ¿verdad? Que dice que es un don de Dios, la salvación es gratuito. Dice allí, siendo justificado gratuitamente por su gracia. Es un regalo inmerecido, la obra de Cristo por nuestros pecados, su obra consumada, su muerte y resurrección, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Nuestros pecados necesitaban ser redimidos y el único que pagó la culpabilidad de nuestros pecados y el juicio que ellos merecían fue Cristo, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Él fue perfecto sustituto, hermanos. Amén. Gálatas 2:16, por favor. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Eres tú uno que está justificando por las obras de la ley? ¿Piensas que eres hombre o mujer buena? Dime, ¿qué obra buena puedes hacer tú para remediar el pecado que ya has cometido? Ninguna. Haga de cuenta que usted lo coge, ha hecho un crimen, y hay cámaras, hay pruebas, hay testigos, y lo llevan ante un juez.
Y usted está ante el juez y le dice, juez, yo le prometo que sí soy culpable. Está la filmación, están los testigos, pero yo le prometo que ahora en adelante jamás vuelvo a matar. Voy a ser la mejor persona en este mundo, voy a hacer buenas obras. ¿Usted cree que si ese juez es justo lo dejará ir o la dejará ir? No. Porque el pecado que ya se cometió merece justicia y juicio. Y por eso Cristo es el único remedio para el pecado del hombre. Su muerte y su resurrección es lo único que nos puede salvar de la pena y condenación del pecado que el hombre merece en el infierno. Has puesto tu fe sola en Cristo para ser salvo. Qué triste que hoy en muchas iglesias se predica Santiago como si fuera la justificación de la pena del pecado. Y la gente confundida piensa que tiene que hacer obras. Cuando la justificación en Romanos nos dice claramente que no es por obra para que nadie se gloríe, nos dice por todo lado, Efesios también. Es un regalo gratuito. Santiago 2 habla de la justificación práctica, hermanos. Práctica ante las personas del que ya es creyente. Este tipo de justificación ocurre solo cuando vivimos nuestra fe ante la humanidad día tras día. Cuando tomamos a Dios por su palabra, por la fe. La justificación ante las personas viene como resultado de nuestras buenas obras tangibles. Las personas observan nuestra fe y alaban a nuestro Dios. Romanos 3:4. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Romanos 4, el 1 al 2. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Primera Tesalonicenses 1:3. Acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y primera de Pedro 2:12. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Entonces, si ve, las dos primeras hablan de la justificación en cuanto a la salvación de la pena del pecado del infierno. Y las otras dos últimas citaciones que hizo el hermano habla del creyente, de las buenas obras por medio de la fe en su santificación diaria. Son dos cosas totalmente diferentes. Una tiene que ver con la salvación eterna del santo juicio de Dios y la otra tiene que ver con las recompensas que recibiremos por la gracia de Dios ante el tribunal de Cristo. La una, si tú no crees, te condenas. En la otra, si tú no sigues caminando por la fe como creyente, pierdes recompensas, pero sos salvos como por fuego, dice la palabra de Dios, porque no es por obras que te salvas. Ahora, Santiago 2:18, si has sido justificado ante Dios, estás ahora viviendo por la fe, hermano. Estás viviendo por la fe. Se hace evidente la justicia de Dios en la manera en que estás viviendo por la fe. Pueden las personas decir, uy hermano, ese hermano es uno que practica la justicia de Dios. Vive por gracia, se le ve la misericordia, se le ve el amor, se le ve que verdaderamente es un discípulo del Señor. Se le nota que están dando con Él, así como los discípulos se dan cuenta que anduvieron con Jesús, ¿verdad? Por la fe, exactamente. Muy bien. Sin un caminar de fe que resulte en buenas obras, no serás justificado ante las personas. Las personas te van a cuestionar. Es más, hay veces hay creyentes que son más de tropiezo al mundo incrédulo que cualquier otra cosa, ¿no? El mundo incrédulo dice, si eso es ser el creyente, yo no quiero saber nada del cristianismo. Triste, ¿verdad? Pasó en la iglesia de Corinto, dice, no seáis tropiezo ni a judíos incrédulos, ni a gentiles incrédulos, ni a la iglesia de Dios. Y estos de Santiago están haciendo ¿qué? Tropiezo entre ellos mismos, agraviándose ellos mismos. Tremendo. Alguien puede decir legítimamente, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras.
Este es un creyente exhortándole a otro. Este es un creyente maduro exhortando a uno que se está defraudando a sí mismo y defraudando a otros. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, gracias. Gracias por esta enseñanza. Gracias por nosotros poder aprender a cómo practicar la exégesis. Pero gracias por todo, más que todo, por tu Espíritu Santo, Señor. Que nosotros como vasos de barro sobre el cual tú has depositado tu gloria, tu honra, desde el momento de la salvación, nos has dado preciosísimas promesas para que andésemos por ellas, por la fe. Gracias, Padre, porque nos enseñas también con lo que estamos entrenando a los hermanos, que es importante mirar la palabra de Dios primero con una observación, viendo primero qué dice el texto. Y que una buena observación de la totalidad del texto nos va a traer a una correcta y única interpretación. Y nos va a dar la respuesta a lo que significa el texto. Y posteriormente a diversas aplicaciones, las cuales podemos aplicar para nuestra vida. Quiere decir, vamos a responder a la pregunta, ¿qué significa esto para mí? Padre, yo te pido que hay tanta confusión en el cristianismo hoy, Señor, por falta de mirar, de observar bien la palabra de Dios. Seguimos las enseñanzas de otros, seguimos tendencias religiosas, calvinismo, arminianismo, bautistas, pentecostales, denominaciones, pero no estamos siguiendo tu palabra. Padre, yo te pido que que no solamente seamos oidores, sino hacedores de tu palabra, y para eso se necesita tener una fe activa, una fe que tome a Dios por su palabra en la vida del creyente y asuma su responsabilidad en medio de las pruebas, en medio de las tentaciones, porque cuando nos consideramos muertos al pecado y vivos para con Cristo Jesús, somos más que victoriosos, Señor. Nosotros en realidad no caminamos para la victoria, sino desde la victoria del Calvario. Ahora, Padre, también te pido por aquella persona que estaba confundida y ahorita se da cuenta que Santiago no está hablando de la salvación eterna de una persona por medio de obras o por medio de fe más obras, sino que está dando cuenta que eso nada tiene que ver para la justificación o salvación de su alma de la pena del infierno. Tiene que ver de la vida de uno que ya es creyente. Quizás esa persona dice, entonces, ¿qué debo hacer para ser salvo? La palabra de Dios dice simplemente, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Qué tiene que creer? Que Jesucristo es el Señor, que Él es Dios hecho carne, que Él es el Mesías prometido, el único que tuvo las calificaciones para poder cumplir la ley mosaica que todos nosotros hemos quebrantado como pecadores, y el único que en la cruz sustituyó por nuestros pecados conforme a la Escritura y se levantó entre los muertos para que por la sola fe, al poner su confianza en la obra consumada de Cristo, su muerte y resurrección, reciba el perdón de pecados y la vida eterna como un regalo gratuito por su gracia. Padre, yo te pido que esa persona ponga toda su confianza en Él, porque ya Cristo ya pagó por todos sus pecados. La palabra de Dios dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió al mundo a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él tiene vida eterna, por la sola fe, pero el que rehúsa creer no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Que hoy pueda pasar de ser un hijo de ira a un hijo de Dios por la simple fe en la obra consumada de Cristo en la cruz. En Cristo Jesús oro. Amén.